para saludar con muchísimo gusto al compañero historiador Moulay Maza Ontiveros, aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, Moulay? Bienvenido, pues ya a los últimos días del año. Creo que está cerrado el micrófono por ahí. Acá. Buenos días. Sí, ya empezando el final del año, al inicio del fin de este año, que ha sido un año trepidante, muy interesante. Desgraciadamente un año de mucha tragedia y de mucha guerra, pero a nivel de nuestro país, un año muy interesante, de muchas transformaciones, de muchos avances, ¿no? Muy interesante año que se cierra y empieza una nueva etapa de la historia totalmente. Ya veremos cómo nos va. Sí, hombre, tienes toda la razón. Ha sido un año, pues, triste al hablar de cómo se configuró ese genocidio desde un principio, también, pues, cómo ha continuado la guerra en Europa, cómo ha estado también, cómo han habido una serie de conflictos en África Central, tantas problemáticas por ahí, pero que ha sido también muy positivo para los mexicanos en cuanto a a nuestra democracia, a nuestra lucha por la verdad con justicia. Pues, ¿qué te parece que hablamos de eso? ¿Qué te parece que hacemos un resumen de hacemos un breve balance y las perspectivas para el 2025, pero un balance también de 2024, querido Moulay? Sí, es necesario, ¿no? Como que en cada familia, cada persona, hacer al cierre del año, incluso es algo que yo hago en mi cumpleaños, ¿no? Que el cumpleaños es como el año nuevo de cada individuo, ¿no? Pues cerrar el ciclo pensando qué fue lo que hicimos durante el año, durante este periodo de 365 días, qué salió bien, qué salió mal, qué podemos continuar empujando y qué cosa hay que corregir y superarla, ¿no? Y seguir adelante. Y creo que este año nos deja lecciones muy valiosas. Uno, recordando a los clásicos, ¿no? Recordando al viejo Marx y a Lenin, que insistían, siguiendo a palabras de Hegel, que en la vida de los pueblos, cuando hay procesos revolucionarios, en unas cuantas semanas o meses se sintetizan procesos que se pueden dar en años o en décadas, ¿no? Y este año 2024, eh, pues sintetizó un montón de procesos, ¿no? Primero, que era el último año del primer gobierno democrático, popular, nacionalista, de una nueva era para nuestro país, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente eterno, eh, se sintetizaba ya un montón de logros, avances, triunfos, ¿no? Disputas que eran el inicio de recuperar la soberanía nacional, el inicio de recuperar el orgullo de nuestro pueblo y el inicio de defender legalmente, democráticamente, progresivamente, ¿no? Los intereses de las mayorías sociales de nuestro país, cosa que no pasaba, pues nunca había pasado, ¿no? Porque antes se había defendido, pero a chingadazos, ¿no? La independencia, la revolución de Ayutla, la revolución nacional, la expulsión de Maximiliano por ahí, ¿no? Entonces, ahora lo estamos haciendo democráticamente, insisto, progresivamente, legalmente, entonces eso implica procesos que a veces son más lentos, ¿no? Y se inicia esta lucha de soberanía nacional, de redistribución de la riqueza necesariamente, por aquello de la consigna, por el bien de todas y todos, primero las pobres y los pobres, pues eso significa que tiene que haber una recuperación de recursos y una devolución de recursos que se le han volado al pueblo, ¿no? La idea de devolver al pueblo lo robado es un eje rector del proceso de transformación, porque no se trata de lo que te roben necesariamente así de tu bolsa que te lo saquen, ¿no? Sino de lo que históricamente una minoría rapaz le ha robado a través de la explotación, a través del saqueo, a través del expolio de lo que fue el régimen neoliberal, pues al pueblo trabajador, ¿no? Entonces, necesitamos un Estado responsable, un Estado democrático, un Estado fuerte que represente los intereses de las mayorías, inicie un proceso de transferencia de riqueza, que es un ejercicio de justicia, de la riqueza transferida, de la explotación y del saqueo de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo que se ha acumulado en unas pocas manos, incluso a través de elevación de impuestos, por si fuera poco, pues una devolución al pueblo, ¿no? Una devolución, el Estado ejerce un poder soberano, un poder democrático para devolver al pueblo lo robado, iniciar un proceso de redistribución de la riqueza,
que es a través de programas sociales que ya están convertidos en derechos y a través de la industrialización, la reindustrialización del país, que nos dejaron en la chilla los regímenes neoliberales, pero no nada más los regímenes neoliberales, sino los gobiernos priistas autoritarios, burocráticos, que eran agentes del extranjero, nos saquearon el país, nos dejaron sin industrialización, nos dejaron como un país dependiente y pues salir de eso es muy difícil. Se inicia eso con construcción de infraestructura, ¿no? Que lo estamos viendo con el Tren Maya, con el Transísmico, con el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Con la construcción de refinerías, con la construcción también de infraestructura médica, con la construcción de infraestructura carretera, con la construcción de caminos, ¿no? Todo eso, con la construcción de presas, el mantenimiento de lo que ya existía, todo eso implica la rearticulación de una planta industrial técnica que permita al país pasar a una nueva etapa. Y el 2024 fue el año en que se sintetizó todo este proceso con una nueva era, que es la era del tiempo de mujeres, ¿no? Ahora que lo tenemos ya clarísimo, pero pareciera que fue hace muchos años, pero apenas hace menos de un año, un poco menos de un año, estábamos en el proceso de ver cómo se desarrollaba la campaña electoral y cómo se triunfaba, ¿no? Apenas a mediados del 2024 se ganó la elección, ¿no? En el 1 de junio y apenas en octubre se dio esa transición, ¿no? Que también fue una transición histórica, inédita, nunca experimentada por ningún país en la historia, nunca experimentada por nuestro país, ¿no? Después de una elección democrática masiva, ¿no? La elección con mayor participación en la historia de nuestro país, eligiendo a la primera mujer presidenta de la historia con la mayor votación hacia una candidata en la historia del país. Es una cosa fenomenal. Y una vez que se tiene esa victoria, me salto todo lo de la campaña porque sería entrar en chistes, en chistes, si habláramos de la oposición, tendríamos que pasar a la hilaridad y perdería todo juicio y toda seriedad nuestro balance, ¿no? Pero para concentrarnos en lo que realmente vale la pena, pues inicia el proceso de transición y ese proceso de transición yo creo que si seguimos haciendo las cosas bien, pone una nueva institución democrática que será el tránsito del poder de un gobierno a otro a través de ese proceso de transición en donde el gobierno saliente le deja todo el andamiaje y le muestra a nivel nacional, recorriendo el territorio, todo el andamiaje de gobierno y todas las claves de gobierno a la siguiente administración, ¿no? Superando aquella vieja lógica priista, reaccionaria, retardataria, de que entra un grupo y expulsa al otro grupo y entrando echa todo para, o sea, bueno, el grupo saliente se lleva todo lo que puede, ¿no? Lo que llamaban el año de Hidalgo, y el grupo entrante llega y despotrica y persigue y deshace todo lo que se había hecho, si es que algo se había hecho, ¿no? Entonces, esa lógica de las administraciones, que es, por cierto, una lógica de la administración burguesa, en esencia, ¿no? De la democracia burguesa, ¿no? De competencias de pequeñas pandillas de mafiosos enriquecidos a partir del saqueo. Bueno, pues esa lógica, esta transición democrática, esta transición histórica, la ha dejado atrás como una cultura de la vieja política y se instituye, ya veremos en lo sucesivo, ¿no? Los historiadores siempre pensamos en etapas de largo plazo, ¿no? Periodos de largo plazo, pero ya veremos si eso se logra instituir, una transición así, ordenada, una transición donde una administración le deja todo el andamiaje, insisto, y las claves a nivel nacional, a nivel territorial, para que la siguiente administración llegue con todas las herramientas necesarias y continúe el proceso de buen gobierno, que también es un concepto que tenemos que agarrarlo muy bien. Ahorita que había gente que decía que si ya te diste cuenta de los negocios o de los coches de los gobernadores, particularmente de Morena, sí, sí, lujosos, ¿no? Bueno, pues al pueblo nos toca exigir el buen gobierno, al pueblo nos toca
denunciar donde no hay buen gobierno, y al pueblo nos toca quitar a un gobierno que no sea bueno y poner un gobierno bueno, ¿no? Esa es una de las enseñanzas del proceso de la cuarta transformación, no nada más quejarnos y mandar tweets y mandar mensajes a los medios a que sí los leen, ¿no? A ver, quiero que manden esos mensajes a Televisa, a TV Azteca, sobre los lujos, que seguramente los habrá, y los excesos de los gobiernos de Movimiento Ciudadano y del PAN, ¿no? Allá en Jalisco, allá en Monterrey, allá en Nuevo León, perdón, allá en Guanajuato, en Querétaro, y a ver si lo publican los medios chayoteros. No va a pasar. Entonces tenemos que exigir buen gobierno. Estamos entrando en la cultura del buen gobierno, ¿no? Pero también yo recordaba, empezábamos el año 2024, que ya se nos fue como agua entre los dedos. Se iniciaba también con una lucha muy importante de discusión de reformas estructurales antineoliberales, por la recuperación de la soberanía del Estado democrático y por la recuperación de la soberanía nacional, ¿no? Una de las discusiones que había en el mundo del trabajo era la lucha por las 40 horas, ¿no? Que es un movimiento vigente. Como movimiento es pequeño, pero como consigna es muy grande porque implica mejorar la vida de 50 millones de personas, la lucha por la semana de 40 horas, y es una lucha que quedó dentro de las 100 propuestas de Claudia Sheinbaum en su inicio de gobierno. Ahí está, empujar las 40 horas. Y si el movimiento obrero, si esos 50 millones de personas se movilizaran, se organizaran, se sindicalizaran, iríamos por la semana de 30 a 36 horas, ¿no? Pero está como una de las, este, de las reformas de este gobierno que se van a impulsar, ¿no? Y fue uno de los movimientos que inició con fuerza en febrero del año 2024, ¿no? Y en regreso al proceso de la transición, inicia el gobierno en octubre, ¿no? En el bicentenario de la República, del inicio de la República, con el gobierno de Guadalupe Victoria, inicia el gobierno de Claudia Sheinbaum un 1 de octubre, y empieza a tambor batiente no solo con el inicio de un gobierno de nuevo tipo, con un rostro totalmente distinto, con características totalmente distintas, en donde asegura la presidenta, llegan todas las mujeres, pero también llegan todos los hombres y todos los de abajo. Yo creo que los pueblos de nuestro país llegan para darle un giro al proceso de transformación y a la historia del país, ¿no? Y el gran debate sobre la reforma judicial, ¿no? Que es un gran debate que ahorita pareciera como que ya hace mucho que se dio, pero en realidad tiene muy poco tiempo, que se ganó apenas en septiembre. 10 y 11 de septiembre se hace la votación, con esa actitud golpista de la derecha que no ha superado no ha salido de la ínsula del no, la derecha mexicana, y intentaron sabotear, intentaron violentar, intentaron clausurar la discusión dentro del Congreso, y pues fueron abrumadoramente derrotados porque el movimiento tiene una mayoría calificada que le permite hacer estas reformas de gran calado, ¿no? Y la reforma judicial es una reforma que implica una transformación del Estado mexicano, e implica sintéticamente el gran golpe que se le da a la reacción, y por lo cual patalearon de tal manera, es que se les quita de las manos la herramienta que usaban para el lawfare, ¿no? Para el golpe blando, para el golpe judicial, ¿no? Independientemente de los problemas que tengamos, porque vamos a tener problemas, porque todo cambio, toda transformación, toda modificación implica problemas. Es como cuando usted se cambia de casa, cuando hay una mudanza, hay un cambio, y ese cambio implica resolver un montón de problemas, y se resuelven sobre la marcha, ¿no? Es como una mudanza, ¿no? Un cambio estructural, o como un divorcio, ¿no? Un cambio estructural, una revolución, o cuando un hijo se va de la casa y los papás no quieren, y hay jaloneo, ¿no? Es una revolución, es un cambio estructural. Implica problemas, pero implica también un cambio de orden. Y bueno, lo que pasa, la reforma estructural, la reforma al Poder Judicial, es un cambio un cambio institucional del Estado mexicano, en donde el poder ya no va el poder judicial ya no va a estar secuestrado
por las mafias anquilosadas que venían hasta de siglos atrás, de familias y de intereses económicos que influían en las decisiones de jueces y magistrados, siempre en favor de los enriquecidos, ¿no? Ahora vamos a un proceso de elección de los jueces y magistrados, de las personas juzgadoras, y esos jueces y magistrados que van a quedar allí, electas y electos, van a también estar bajo el escrutinio y el ojo crítico de la población, ¿no? Y entonces, primer paso para lograr este objetivo fue la aprobación de la reforma por el Congreso de la Unión y por los congresos estatales. El siguiente paso ha sido la organización del proceso electoral, que implica esto de la recepción de los candidatos, la selección y todo el proceso interno para que quede una lista final, ¿no? Y luego va a ser el paso más importante, el salir a votar, ¿no? Que todas y todos salgamos a participar en junio a hacer una votación masiva. Por lo tanto, desde ahorita tenemos que estarnos informando cuáles son los perfiles que se están postulando, ¿no? La derecha le ha metido con todo, ¿eh? La derecha que estaba en contra de la reforma y que esto es el fin de la democracia y el apocalipsis, pues ellos han metido a sus perfiles, ahí están todos toda la familia, todo el poder familiar, ahí están ya en las listas, ahí están ya apuntados. Entonces hay que ver qué perfiles democráticos, qué perfiles de luchadores sociales, qué perfiles de luchadores de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de las mujeres, se anotaron allí y apoyarlos, ¿no? Y tener un poder judicial equilibrado, ¿no? Seguramente algunos sectores de la derecha votarán por sus perfiles y lograrán meterse al poder judicial, y entonces tenemos que lograr que entren perfiles progresistas, democráticos y transformadores ahí al Poder Judicial, ¿no? Pero eso es parte ya de las perspectivas, ¿no? Y también un elemento más a rescatar, obviamente estamos haciendo una síntesis muy apretada, pero un elemento más a rescatar de las perspectivas que tiene que ver con el balance del año es el programa del el Plan México, ¿no? Que es toda una visión de reindustrialización nacional, lo que tiene que ver con el rescate y la reconstrucción de la soberanía nacional, ¿no? Entonces, el Plan México implica dar un paso en el desarrollo industrial nacional, no solo para generar empleo, que es muy importante, no solo para revitalizar el mercado interno, que es un proceso gradual que se ha venido desarrollando desde la inyección de recursos directos a la población a través de los programas sociales, hasta el proceso de rearticulación de la infraestructura para la generación de un mercado interno se ha estado reconstruyendo, pues ahora lo que sigue es que ese mercado interno se vaya madurando en un proceso de reindustrialización para la sustitución de importaciones, ¿no? Para construir en México las cosas que normalmente estamos comprando en el extranjero y que podemos construir aquí. Tenemos recursos, capacidad y necesidad de construir aquí. Pero no nada más como una sustitución de importaciones repitiendo experiencias del pasado, sino como una sustitución de importaciones articulada con la relocalización de las empresas a partir de los fenómenos globales de la economía, ¿no? Y una sustitución de importaciones y una industrialización articulada con el conjunto de la economía global y capaz de negociar con otras naciones que están participando en la economía de mercado a nivel global, ¿no? Para aquellos derechangos que están desgarrándose las vestiduras porque dicen que ya estamos en el comunismo, pues no estamos en el comunismo, malo para los izquierdistas como yo, pero bueno para los capitalistas porque no estamos en el comunismo, estamos en una economía ordenada, vigilada, controlada, con participación de un Estado democrático, de un Estado que se está refortaleciendo para poder desarrollar lo que llama la doctora Claudia Sheinbaum la prosperidad compartida, ¿no? Que implica hacer justicia al pueblo y ponerse al tú por tú con los grandes consorcios, con los grandes empresarios, con los grandes fondos de inversión, para que respeten la soberanía y sin que ellos pierdan, porque además no tienen nada que perder, o sea, si ellos tienen cantidades de ganancias robadas a los pueblos del mundo
que son imposibles que se les terminen, pero por lo menos para negociar con ellos y ponernos de acuerdo y que no afecten la vida, la soberanía y el medio ambiente de nuestro país, ¿no? Entonces, esos son elementos muy importantes que se han logrado avanzar en estos meses que han transcurrido. Eso es lo que es increíble, meses que han transcurrido de octubre hacia diciembre, porque estamos cerrando este primera mitad del gobierno de Claudia Sheinbaum y pareciera que pasaron años ya. Y eso es muy emocionante porque quiere decir que nuestro pueblo, nuestro país está avanzando periodos de la historia que en otras circunstancias costarían décadas avanzar, ¿no? Y pues ahí está, mi querido Toño, un primer entre para empezar a hacer un balance colectivo de lo que hemos logrado como pueblo en este cierre de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue además un cierre espectacular, conmovedor, inédito, y el proceso de transición tan sui generis que se dio, además en un contexto de un profundo proceso de democratización y el inicio de una nueva etapa con perspectivas también, pues, que se ven muy bien. ¿Qué nubarrones tenemos en el horizonte? Pues los nubarrones del imperialismo yanqui, que son los nubarrones que azotan a todos los pueblos del mundo, sobre todo a los pueblos de Medio Oriente, ¿no? De Gaza, de Líbano, de Siria, ¿no? De Irak, ¿no? Pronto de Irán, si no se ponen las pilas los iraníes, y que amenazan al pueblo cubano, un bloqueo brutal, terrible, un bloqueo terrorista en contra del pueblo cubano. El pueblo cubano se ha movilizado, está luchando también por la defensa de su soberanía y su proyecto civilizatorio y, y la relación dificilísima que va a tener nuestro gobierno popular con esa administración terrorista del imperialismo norteamericano, pero la experiencia que tenemos de proceso de cuarta transformación con esas administraciones es una experiencia positiva y yo no creo que sea diferente en lo sucesivo. Áspera, difícil, lo será, pero seguramente saldremos avante. No, no como otros allá en el norte, allá Justin Trudeau, pues ya va a perder el gobierno, ¿no? Él se sentía muy asentado ahí en el gobierno de Canadá, ¿no? Pero por su lamehuevería, por su política chupamedias, pues el pueblo de Canadá le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no vas a terminar tu gobierno, ya te vas porque has regalado nuestra dignidad nacional. Y pues no, ningún pueblo se merece que su gobierno vaya a regalar su soberanía y su dignidad. Nosotros fuimos víctimas de ese tipo de gobiernos chupamedias, lamehuevos, con todo el perdón, disculpen mi francés, por favor, pero no más, nosotros no más, no vamos a tener un gobierno así nunca más y vamos a apoyar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en lo que le toque hacer para defender nuestra soberanía, nuestra dignidad y la paz, la libertad y la justicia que estamos logrando construir con el esfuerzo de nuestro pueblo, porque nadie nos regaló nada. Todo lo que está pasando en nuestro país es producto del esfuerzo de nuestro pueblo. Cuando hay procesos de revolución, eh, claro que hay que revisar y discutir y rediscutir el concepto de revolución, pero cuando hay procesos de revolución, hay procesos de profunda politización de grandes mayorías sociales y nadie me va a discutir que no está pasando eso en nuestro país, ¿no? Aunque hay todavía muchas cosas por hacer y todavía muchos pendientes y muchas tareas que se tienen que cumplir, pero que tenemos que entrarle todas y todos juntos porque si no, no la vamos a armar. Muchas. Ese sería mi comentario, mi queridísimo Toño. Tal vez sería bueno pues insistir un poco en estos nubarrones que se presentan frente al 2025 y hablar precisamente, querido Molay, de la parte del Medio Oriente, del genocidio que sigue cometiendo el Estado político de Israel ahí en la Franja de Gaza. Hay que ser muy, muy claros en lo que está ocurriendo por allá, cómo es que en algún momento tendrá que responder la doctora Claudia Sheinbaum ante esto. Ya lo ha hecho en sus mañaneras, efectivamente lo ha mencionado.
tienes toda la razón. Creo que en cuanto a la dificilísima relación que tendrá con Donald Trump, bueno, pues ya hay un plan, ya hay una estrategia, específicamente al hablar incluso de las deportaciones masivas, eso ya está de por sí, pero tenemos que pensar en el conflicto internacional, en lo geopolítico, en cómo es que, pues efectivamente, como gobierno progresista, como gobierno que también está por la civilización del mundo, el gobierno de México, tendrá que denunciar ese genocidio a manos del Estado de Israel una y otra vez, porque aquel que no lo haga, aquel que se quede callado, lo digo con una sonrisa nerviosa, con una risa nerviosa, no será perdonado por la historia en definitiva. Creo que aquí también tendremos que revisar esa parte. Y si nos da tiempo, si puedes todavía, si no empieza la mañanera, también hablar de cómo es que, pues, en la opinión de tu servidor, yo no creo que se puedan infiltrar los fachos en el Poder Judicial en grandes números. Al ver la gran aprobación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum en estos momentos, creo que sí sería importante ver y revisar, pues, que simple y sencillamente la tienen los que la tienen muy difícil son los fachos, ¿no? Sí, sí la tienen muy difícil, pero sí se apuntaron muchos, ¿eh? Y los que van a quedar son los que se apunten. O sea, así funciona la democracia, ¿no? Es como en las universidades, ¿no? A veces, donde hay democracia, ¿no? En las universidades, porque, bueno, eso no pasa mucho, ¿no? Pero bueno, la universidad donde yo estudié, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ahí sí hay procesos democráticos. A veces la banda se quejaba de que no le gustaba el administrador, no le gustaba el coordinador o la rectora, el rector. Pues sí, compadre, pero no te metiste a la participación, no te metiste al consejo universitario, no propusiste quién pudiera entrarle, no lo propusiste, no le entraste, pues ganaron los otros, ¿no? Que sí se anotaron. Entonces acá yo vi que se anotaron muchos fachos y no sé qué tanta gente progresista, pero confío también como tú, confío, ¿no? Tú, mi queridísimo Toño, tú haces un gran favor, ¿no? Le das un reconocimiento enorme al Estado paria de Israel cuando le dices Estado político, porque no, o sea, por ejemplo, hay un texto de don Carlitos Marx, ¿no? Que se llama Los límites de la emancipación burguesa y el judaísmo, un texto de juventud de Carlos Marx, donde justamente usa ese concepto que tú usas de Estado político para contraponer un estado político a ¿cómo se llama? Un estado teocrático, ¿no? ¿A qué se refiere Marx? Al estado cristiano, que era el estado prusiano, ¿no? Al estado prusiano que oprimía a los judíos, ¿no? Y a los sectores judíos, ilustrados burgueses, que luchaban por un estado judío. Y Marx decía, pues ni el estado cristiano ni el estado judío son estados políticos, porque el estado político es el estado laico, ¿no? Cosa que en México logramos en el siglo XIX, la separación Estado-Iglesia, ¿no? Un Estado y para el Marx, para el mismo Marx decía, o sea, el cristianismo se realiza como proyecto político en el Estado laico, que respeta a todos los ciudadanos por igual y que trata a todos los ciudadanos por igual y que representa a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su religión, de su credo, de su posición social, ¿no? Ahí ya podríamos discutir teoría del Estado, por la relación de las clases con el Estado, pero el joven Marx no veía todavía eso. Entonces decía, un Estado teocrático, un Estado cristiano, un Estado judío no es un Estado político, es un Estado teocrático, es un Estado sectario, un Estado etnocéntrico. Y lo que tenemos justamente en Israel es eso, ¿no? Un Estado étnico, ¿no? Etnocéntrico, no semita, que no se equivoquen allí, sino un Estado etnocéntrico que protege a invasores europeos que se autoproclaman semitas, pero son rumanos, son polacos, son ucranianos, rusos, exsoviéticos, son británicos, son norteamericanos, ¿no? Y que se van, se dicen semitas porque tienen una tradición religiosa y se van, invaden Palestina, ¿no? Y expulsan a los verdaderos semitas, persiguen a los verdaderos semitas que tienen miles de años viviendo allí, judíos, cristianos y musulmanes, que no nada más a los musulmanes, ¿no? Y es una blanquitud, o sea, es un proceso de expulsión
de los semitas verdaderos por europeos que se autoproclaman semitas y judíos, que instalaron con apoyo del imperialismo norteamericano un Estado teocrático y etnocéntrico, ¿no? No un Estado político, fíjate, que desde 1947, pero ahora, desde aquel 7 de octubre del 2023, ¿no? Ya vamos a entrar en el tercer año de genocidio, que se aceleró el genocidio, se ha convertido en un Estado paria, se ha consolidado como un estado de apartheid y en un estado genocida, ¿no? El Estado de Israel, el ente sionista, ahora con todo el sustento moral, y todo el sustento histórico y político, podemos decirle al Estado de Israel un estado paria, un Estado genocida y una entidad sionista. Y pues ya llegó nuestra presidenta y todos los políticos tendrían que denunciar ese genocidio en todo el mundo.